¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Hola, Lola. buenas tardes. Hola. Ya. Tardes. Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué lindo es ver caritas conocidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos vas todo bien? Muchas caras conocidas, ¿eh? Hola Ah, Juan Pablo, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo estás? El Team Conversatorio son, hay muchos que ya los vienen siguiendo desde el primero. Buenísimo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acalorados estamos. Sí, tremendo, tremendo el calor. No sé, cambio climático no puede ser más evidente que con estos cambios de temperatura tan marcados. Calores Bueno, eran los de antes, se decía. así dicen. Sí, pero en Vamos, enero, vamos a ver estamos este en el verano. octubre. Vamos a ver Enero. este verano cuando venga el verano. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Bueno, Claudia, cuando vos quieras, si querés comenzamos, trancas, con la introducción, como para ir avanzando. Listo, Juan, Silenciamos, gracias. ¿no? Ujú. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos, ¿no? A los colegas, como que recién dijo Juan, ese team que nos viene acompañando del primer conversatorio, agradecerles y a los nuevos que se suman hoy. Sí, hoy tenemos una nueva temática que nos convoca y quiero contarles que nos acompaña Laura Díaz, la directora de formación continua. Laura, te cedo la palabra por si querés saludar acá a los colegas. Bueno, voy a hacer un poquito más formal el saludo, pero me gusta, así que sea descontracturado, realmente que sea un conversatorio, con que conversemos. Les doy la muy buenas tardes a todos y todas. Como siempre, valoramos y agradecemos que se sumen en este horario, con estas temperaturas que invitan por ahí a estar un poquito al aire libre, pero eso habla del compromiso que tenemos todos y todas con la educación, ¿no? De los saberes digitales, en este caso en particular del nivel primario. La temática de hoy a mí me parece más que convocante, súper interesante. Particularmente me pasa que reconozco los límites de lo que entiendo más o menos, entonces digo, me parece que hay veces hay nombres que un poco, no sé si la palabra que es nos asustan, pero nos merecen respeto y por ahí tenemos una idea, una concepción equivocada de lo que implica programar y de lo que implica pensar la programación en el nivel primario. Entonces, en ese sentido, me parece que este conversatorio viene un poco a eso, ¿no? En primer lugar, a poner en palabra qué se piensa, qué se entiende cuando uno habla de programación en nivel primario. Y por otro lado, también escuchar, porque digo, en esto de las comunidades de aprendizaje, siempre hay un colega que sabe un poco más, que le interesa un poco más, que ha leído un poco más, y estos espacios son súper valiosos. Por otro lado, les quiero dejar los saludos de Mari Godoy, la directora de General de Educación Primaria. Tanto los equipos, los chicos de Mari como los chicos míos, digamos, son quienes organizan, diseñan, escriben los guiones para estos conversatorios, que esperamos que disfruten, que sean de su agrado y que, bueno, ahí como siempre, atentos y atentas a la participación, que creo que se han convertido como en la clave, ¿no? En el punto que los hace distintivos a estos conversatorios. Realmente la idea es conversar y no ponerse en plan de
especialista de, sino poder intercambiar qué es lo que está pasando en las escuelas. Les dejo un buen conversatorio y estoy acá atenta escuchando lo que vaya aconteciendo. Cariños. Bueno, muchas gracias Laura y como bien nos adelantó, sí, contarles que con Eli, sí, vamos a estar acompañando al equipo de desarrollo curricular, Juan, Carlos y Lautaro, que a medida que vayan hablando, algunos ya los conocen, otros se van a dar cuenta porque tienen sus nombres, en el desarrollo de este nuevo tema que es enseñar a programar en las escuelas, posibilidades creativas y desafío. Como bien dijo Laura, sí, las experiencias que ya hemos vivido en este ciclo nos han demostrado que pensar con otros nos permite validar las decisiones, modificar o incorporar estrategias de enseñanza. En este espacio, los protagonistas son ustedes, ya que podemos reflexionar, sacarnos dudas y contar las fortalezas que tenemos, en este caso, sobre la enseñar a programar. Entendemos que estas acciones permiten incorporar, fortalecer estrategias y herramientas necesarias para introducir a los y las estudiantes en el mundo de la programación, no solo como una habilidad técnica, sino como una forma de pensar y resolver problemas. Así que nos y las escuchamos. Eli. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahora sí contarles que para organizar esta conversación serán 2 bloques temáticos donde el eje central es poner en palabra los desafíos, las fortalezas, preguntas y respuestas que vayan surgiendo de la temática. En este sentido, Juan, Carlos y Lautaro irán compartiendo las temáticas por eje y ustedes serán los que pondrán el hilo conductor a esta conversación. Nosotros con Claudia y los compañeros estaremos atentos a lo que sucede en el chat, por eso las y los invitamos a retroalimentar esta charla por este medio también. Aprovechamos para agradecerles sus aportes y cada una de sus sugerencias que han dado en los foros, y ahí no nos queremos olvidar de comentarles que el segundo documento colaborativo sobre las narrativas digitales, aprender con y sobre tecnología, ya está en su instancia final, en la etapa de diseño, y será compartido con todos ustedes la próxima semana. También volvemos ahí a agradecer cada uno de sus aportes que han hecho a través del foro, de los diferentes comentarios, y contarles que de esta forma lo vamos a compartir prontamente. Ahora sí, iniciamos esta instancia de conversatorio y le brindo la palabra a Juan. Bueno, gracias Eliana y Claudia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Comienzo este conversatorio con una pregunta que abre horizontes. ¿Por qué enseñar programación en la escuela en plena era de la inteligencia artificial? Es un cuestionamiento que viene acompañado de otros ecos. Por ejemplo, ¿para qué si la inteligencia artificial parece estar haciendo todo, programa también? Una pregunta que escuchamos con frecuencia y que entendemos que merece una reflexión profunda. Para motivar la discusión les voy a compartir una imagen que ilustra esta pregunta y tal vez los invite a descubrir diversas respuestas, ¿no? Así que bueno, atento el team Pilas Bloque, el team Scratch y también todas las docentes, coordinadoras que ya tienen un conocimiento, ¿no? Que han venido siguiéndonos en el foro, que han participado ya de otros trayectos formativos. Acá es importante que ustedes se suelten y que reflexionen, que piensen en voz alta, ¿sí? Esto es más que nada pensar en voz alta y empezar a decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Es como si se encuentra alguien en la calle y vos le contás, che, vos sabés que tienes por enseñar programación. ¿Y para qué? Si ahora la inteligencia artificial hace todo. Sería un poco ese el juego, ¿no? Y les voy a compartir ahora la imagen. A ver qué le diríamos a esa persona, ¿no? No sé si pueden ver mi imagen ahí en la pantalla, sí. Esta es una imagen que nosotros compartimos en un foro de referentes, en un aula virtual, que ya viene siendo debatida, así que vamos a aprovechar ese debate que venimos construyendo y lo vamos a continuar en este espacio, ¿no? Justamente en un conversatorio. Esta es una imagen que es explícita por un lado y también metafórica, ¿no? Por el otro, ¿sí? Pueden ver ahí que hay un conjunto de ingredientes que ingresa a una máquina. Hay algo verde en la máquina, ahí como escrito que no sabemos qué es, ¿sí? Y después sale un resultado, ¿no? Una torta muy linda. Así que bueno, abro el conversatorio y vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? ¿Por qué enseñar programación en la era de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería el sentido? Las escucho muy atento. Ahora en un ratito saco esta imagen como para poder verles las caras nuevamente. Así que bueno, estoy hiper atento. No esperen que haga como los profes que nombran a los alumnos, que diga escuela, así que
Sé que hay gente, que hay acá gente que está programando en Scratch, en pilas bloque, que participó muy activamente en otras capacitaciones. Con sus palabras, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el sentido? ¿Por qué enseñar programación en la escuela hoy? Bueno, rompo el hielo, buenas tardes. Buenas tardes. No tengo activa la cámara porque todavía no llegué a mi casa, pero em, creo que desarrolla el pensamiento lógico en los estudiantes. Ese sería uno de los conceptos que se me vienen a la mente. Entre tantas otras, em, habilita tantas otras cuestiones, pero fundamentalmente en lo que es programación, el pensamiento lógico. Hola, buenas tardes. Estás muteado, Juan. Decía que todos asienten con la cabeza, o sea, como que asienten, y Mariela quería aportar algo. Sí, Mariela, te Hola, escuchamos. ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andan ¿Cómo todos por estás? ahí? Bien, bien, muy ¿Qué bien. tal? Bueno, nada, a lo que es mi poca experiencia, ¿no? Pero creo que el pensamiento computacional se desarrolla y no solo ver cómo lleva adelante la inteligencia artificial, cómo lo hace, sino que aprender ellos también cómo, desde actividades enchufadas y desenchufadas también. Porque en la Perfecto. escuela por ahí aprendemos los pasos para hasta desde lavarte los dientes hasta que llegás a pilas bloques. Buenísimo, Mariela, buenísimo. Sí, Actividades enchufadas y enchufadas. sí. Genial. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que estaba comentando Mariela? ¿Alguien está haciendo algo similar? ¿Piensa otra cosa que no estamos pensando por ahí que quiera comentar? Buenas tardes, Buenas soy tardes. Fabiana. Yo el año pasado trabajé mucho con pilas bloques, trabajé también con actividades enchufadas y desenchufadas. Eh, Trabajamos lo que es la parte de riesgo al subir datos, a compartir datos en las redes y demás, y creo que está todo ligado. Y para la inteligencia artificial eso también es muy importante. Eh, el que los chicos tengan conocimiento de que no es subir un dato y ya tengo los resultados, sino que hay que, por ejemplo, el solo hecho del armado de un prompt genera, digamos, es lo que los chicos por ahí primero hicieron al trabajar en pilas bloques, ¿no? ¿Qué debo hacer? Pasos. Las instrucciones, los prompts, también son muy similares, ¿no? Yo le tengo que dar una instrucción bien detallada, organizada, para que después la inteligencia artificial a mí me genere lo que yo le estoy pidiendo. Y bueno, y otra cosa que es muy importante, sobre todo en los chicos, es el tema de compartir, el compartir datos privados, y todas esas cuestiones que por ahí ellos son muy inocentes y pueden caer en trampas con simplemente el hecho de apretar un clic. Que ellos sepan que cada vez que apretas un clic, hay alguien atrás que programó algo para que suceda algo, que es lo que se hablaba con los chicos. Yo estoy en quinto y sexto en una escuela rural, bueno, eso, ¿no? De la importancia esa de saber de que cuando yo hago un clic en la compu, estoy enviando algo y que eso que me está pidiendo ya está programado de antemano. Y que puedan diferenciar o asesorarse o saber distinguir, por ejemplo, la página, si es una página web original, si la dirección nos puede generar dudas. Todo eso se trabajó dentro de la programación, porque también en los libros de programación está eso, así que me parece importantísimo enseñar a programar, sobre todo por eso. No sé si fui muy clara en lo Excelente, que muy, quería muy, llegar. sí, sí, muy clara, Fabiana. Hizo una muy buena relación. Bueno, para que no saben, los prompts en inteligencia artificial son instrucciones, ¿no? Entonces ahí encontramos ya un paralelismo, ahí que nos comentaba recién Fabiana, ¿no? Cuando construimos instrucciones, ¿no? Escribimos instrucciones o ponemos bloques con instrucciones para programar, es parecido en cierta forma a cuando le estamos pidiendo algo a la inteligencia artificial, ¿no? Si sabemos organizar nuestro pensamiento, y acá conecto con esto que decían de pensamiento computacional, de pensamiento lógico, es decir, si sabemos organizar mejor nuestro pensamiento, es más probable
que cuando trabajemos tanto la programación como la escritura de prompts para la inteligencia artificial, logremos mejores resultados, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar desde lo que está trabajando, que nos comente un poco si encuentra alguna similitud con esto de la era de la inteligencia artificial? ¿O qué le responderían a esa persona, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿para qué van a enseñar programación en la escuela si ahora la inteligencia artificial hace todo? ¿Qué sería lo que no podría hacer la inteligencia artificial que sí que saben hacer ustedes y que pueden hacer los alumnos también, ¿no? ¿Qué les parece, no? Con sus palabras. Yo podría decir algo. No sé si hay alguien más hablando. Comenzá vos, Gabriela, y después continúa quien estaba hablando, no hay problema. Sí. Esto lo podría relacionar con la inteligencia artificial y con el tema de los conceptos en programación, un poco a lo que es la fotografía digital y la fotografía analógica que hacíamos antes. O sea, ¿para qué serviría a alguien que está manejando algo digital, donde vos apretás un botón y obtenés lo que tenés delante de la cámara? El saber el porqué de la luz, de las sombras, de la duración, del diafragma, de la intensidad, si total la máquina lo hace solo. En cambio, si vos tenés ese conocimiento básico, podés darle matices a lo que la máquina te está ofreciendo. Y en inteligencia artificial sería más o menos lo mismo. O sea, en el que opera esa inteligencia artificial es el que tiene el poder para hacer esos matices que al vos conocer, a través de la programación, podés lograr un resultado diferente con el mismo instrumento, con la misma herramienta. Excelente, Gabriela. ¿Alguien más quería aportar? Que justo se solaparon. Los escuchamos, ¿eh? Yo por ahí quería comentar si una respuesta podría ser que la inteligencia artificial y la programación sería un complemento a esa inteligencia artificial, ya que sin la programación previa no existiría la inteligencia artificial. Bien, mira, también está bueno el planteo, o sea, uno podría plantear la enseñanza de la programación también para explicar, bueno, cómo se construyó la inteligencia artificial, cómo aprende, por ejemplo, ¿no? Que aprende con datos, ¿no? Con datos que le brindamos, ¿no? Cuando interactuamos en Internet, y cómo va creciendo esa inteligencia artificial en función de los datos y la programación que está escondida atrás. Fíjense que acá hay algo, hay una convergencia de los puntos de vista, de las experiencias de ustedes, que va hacia dos lugares que prácticamente he podido ver, ¿no? Uno sería el desarrollo cognitivo en cuanto a las habilidades de pensamiento lógico, pensamiento computacional, y otro punto es la comprensión de cómo funcionan los dispositivos computacionales e incluso, como decían recién de la Escuela Hogar 125, el tema de la inteligencia artificial que forma parte de las tecnologías. Entonces ahí tenemos como dos grandes ¿no? Como dos grandes brazos así que se abren en relación al por qué. Entonces ya le estamos respondiendo a esa pregunta, a ese señor que nos interpela, que dice, bueno, pero ¿para qué? Bueno, acá tienen para qué. Y me encantó Gabriela cuando dijo lo de los matices, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, ¿no? Como, digamos, yo no soy un usuario, un consumidor pasivo, soy un prosumidor, un consumidor activo que también produzco, ¿no? Hago varias cosas y puedo trabajar de un modo más refinado con las tecnologías, podría decir de un modo más personalizado, ¿no? Uno puede ver, digamos, yo como profe, la diferencia entre una persona que tiene conocimientos cuando escribe los prompts, que es muy específico, ¿no? Muy concreto y contextualizado, con alguien que no sabe. Eso se nota y el resultado es totalmente distinto, ¿sí? Es decir, si yo digo, por ejemplo, ahora aprovecho que está Patricia, que le encanta la literatura, que escribe. Digo, si yo le digo a ChatGPT o a Gemini, le digo, bueno, escríbeme un cuento sobre un chico, no sé, que perdió un gato, y el cuento que me va a devolver ChatGPT va a estar medio. Ahora, si yo le digo, escríbeme un cuento de un chico que perdió su mascota, con un estilo de escritura, no sé, de Federico Falco, con elementos de la literatura extraña, con un diálogo poético, y le sigo dando porque supongamos que yo conozca literatura, conozco poco, me estoy haciendo como el que sé mucho más, sonríe, Patricia, pero digo, si yo sé de literatura, voy a poder enriquecer mucho más. Lo mismo pasa con la programación. Si yo tengo saberes de programación y vengo trabajando con procedimientos, alternativas condicionales, variables, datos, etcétera,
puedo sospechar un poquito cómo está funcionando este ChatGPT, Gemini, qué está haciendo con la información que ingresa en ese formulario, cómo la procesa y da un resultado. Fíjense que la imagen un poco ilustraba eso, ¿no? Había un input, una entrada que eran los ingredientes, ¿recuerdan? Un procesamiento por algunos algoritmos que estaban simbolizados con esas linitas verdes que no sabíamos qué era, y una salida, un output, ¿no? Un resultado. Esto es muy propio en la programación, ¿no? Inclusive cuando estamos trabajando también, ¿no? Le damos una orden con el ratón o, bueno, o estamos con el celu y también hay un procesamiento y hay algún tipo de respuesta. Siempre estamos trabajando con ese esquema. Así que bueno, ahí está el punto de paralelismo. Para la gran pregunta, que acá va a venir Lautaro, ahora que le voy a dar entrada a Lautaro y a Carlos, para que den continuidad al segundo bloque, es, bueno, si queremos desarrollar un pensamiento computacional, es decir, potenciar el desarrollo de habilidades lógicas de pensamiento en los chicos y en las chicas, y si queremos que comprendan con un poquito más de profundidad cómo funcionan las tecnologías, ¿cómo hacemos? Porque me imagino que porque yo dé una clase un día, un tallercito o dos, estas habilidades no se van a construir de un día para el otro, y tampoco van a comprender de un día para el otro la complejidad de los dispositivos computacionales. Así que acá lo que sospecho, digo jugando un poco porque sé más o menos mi compañero de qué va a hablar, que tiene que haber algunas metodologías, algunas estrategias para que uno pueda trabajar. Y acá van a salir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, encontramos ese tiempo, cómo lo podemos trabajar transversalmente con otros espacios, si lo que es transversal son las habilidades o hay saberes que se pueden transversalizar en la programación hacia otros espacios. Hoy decía una de las profes que me encantó, que decía que trabajaba cuestiones de seguridad en Internet. Es decir, estaba trabajando aspectos de ciudadanía digital mediante la enseñanza de programación. Eso también me gustó, es innovador, ¿no? Ahí está, se está moviendo, desplazando dentro de ejes que los ponen en diálogo. Ahora sí, les agradezco, bueno, esta primera parte que es re importante, ¿no? De agarrar, que esto es como una rueda que comienza a girar, y le doy la palabra a Lautaro y a Carlos Sierra, que también saben mucho, y bueno, y vamos a seguir dialogando. Y desde ya, gracias. Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Juan. Gracias, Lauti. Bueno, interesante lo que nos está comentando Juan. Acá entramos en la robótica educativa, que es la disciplina que va a combinar la ingeniería, la programación y la robótica en educación. Entonces, consiste en utilizar robots como herramientas para enseñar a los estudiantes conceptos sobre ciencia, tecnología, arte, ingeniería y matemáticas a través de la construcción de programas y con experimentación con estos robots. Qué interesante es este tema de la robótica educativa. ¿Por qué? Porque potencia el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo. Pero ¿cómo empezamos a trabajar con robots o cómo empezamos quizás ante la ausencia de los recursos? Y siempre charlamos que las actividades enchufadas es un buen inicio para esto. Estas actividades es una manera excelente de introducir estos conceptos básicos de la programación, donde nosotros podríamos trabajar con variables, con procedimientos, con funciones. Y bueno, estas actividades, ¿cómo podríamos realizarlas en el aula? Ya escuchamos que han trabajado actividades enchufadas y desenchufadas. A ver, que nos cuenten, que nos comenten qué han hecho, cómo han logrado realizar algunas de estas, si han jugado quizás aquellos juegos de roles, algoritmos con tarjetas. eh, los invitamos a participar. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica. Nosotros en nuestra escuela lo que hicimos fue armar como un proyecto pequeño en el que comenzamos viendo programación a partir de papel, digamos, con laberintos, tenían que seguir instrucciones, llegar de un lugar a otro. Entonces partimos del papel. Porque bueno, las compus por ahí no tenemos una compu para cada chico porque se han ido rompiendo y eso, entonces bueno, tratamos de trabajar en papel y después pasamos a pilas bloque, pero para ver los conceptos de programación y llegar a esos conceptos los construimos a partir del papel, digamos. Y una vez que ellos tuvieron una idea de lo que era, bueno, también vimos videos, uno de esos videos que aparece ahí, la imagen es de un video que nosotros compartimos con los chicos. Y
Y bueno, y después sí, fuimos a pilas bloque y hay como distintas instancias, porque al principio tuvimos que empezar, si bien lo dimos en segundo ciclo, como ellos no tenían saberes previos construidos en primer ciclo en relación a la programación, tuvimos que partir de los saberes que se plantean en el diseño de primer ciclo para Excelente, poder construir esas ideas previas y sí avanzar un poquito más, digamos, con pilas bloque. excelente, Pero Jessy. bueno, ese fue el trabajo, digamos. Después también, obviamente, que eso tiene mucho que ver con matemática, lo vinculamos con matemática de hecho, con espacio. También es posible vincular lo que lo hicimos ahora con ciencias naturales. A partir de las redes tróficas o cadenas tróficas, se puede utilizar la robotina, digamos, para generar diferentes caminos para que los chicos puedan ir armando cadenas a partir de un montón de seres vivos. En verdad, las posibilidades de utilizar son infinitas. Lo que pasa que, bueno, por ahí te tiene que coincidir, pensar en esta transversalidad y bueno, a veces se puede y a veces no, no forzarlo, pero sí intentar detenerse en el momento de la construcción de la secuencia didáctica o del proyecto para ver qué es, en qué lugar, en qué momento se puede ver. Yo creo que hay una parte más teórica que es necesario que los chicos sepan y tengan esos saberes, que es como que lo tenés que dar en algún taller o en algún momento que no es tan transversal, digamos, pero sí la puesta en práctica. En sí se puede poner en práctica con cualquier área. Ujú. A Interesante, propósito Jessy. de... Sí, Sí, perdón. no, 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 decía que interesante lo justo que decía. de lo que decía Jessica, me parece re importante justamente destacar esta cuestión que por ahí ella trae, de la cuestión más metodológica, para introducir algo que seguramente ustedes, si estuvieron en los talleres, alguna vez habrán escuchado. Y voy a simplemente ahora arrojar, digamos, el nombre de este enfoque, a ver si lo han trabajado y después, digamos, vamos a hacer algún tipo de observaciones. ¿Qué escucharon? Si es que alguna vez escucharon, entiendo que sí. ¿De qué se trata el aprendizaje por indagación? Bueno, Invito... Sí. arranco. Ujú. El primer aprendizaje por indagación lo hizo la señora Fabiana cuando tuvo que comenzar a trabajar en pilas bloques y ponerse a estudiar muchas horas en casa. Ni les cuento cuando tuve que programar el robot yo para que después los chicos pudiesen programarlos ellos, e irlos a ver qué pasó acá, en qué nos olvidamos, qué no nos olvidamos. Eh, yo soy casi llegando a los 50, estoy lejos de lo que es la era tecnológica, sin embargo, bueno, me atrapa mucho, eso me lleva a investigar, a estudiar, cosas que por ahí los chicos en 2 segundos sacan. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando arrancamos con los primeros ejercicios, igual que Jessy, nunca habían trabajado con nada, yo estoy en segundo ciclo, así que tuve que arrancar con nivel básico de pilas bloques. Primero trabajamos en un plano, digamos, sobre instrucciones. Si yo quiero llegar a tal lugar, tengo que caminar 3 cuadras hacia adelante, doblar a la derecha, hacer una a la izquierda y bueno, y ahí llegamos a la casa de Juan, a la casa de Pedro. Entonces, de ahí después comenzamos, como actividad desenchufada, comenzamos con pilas bloques desde lo muy básico y bueno, llegó un momento que hasta la seño, nos trabamos un día en la escuela y quedó la actividad sin resolver de pilas bloques en un taller porque llegó un momento en que nada, chicos, la seño se bloqueó, lo dejamos acá porque no puedo seguir. Muy, Y bueno, excelente. Ahí a necesitaría, al digamos, próximo Jessica, taller llegué a casa y me senté y estuve 3 horas hasta que logré resolverlo. Y bueno, a la próxima clase, bueno, ¿y qué tal si buscamos por acá? Fíjense que acá ahí tenemos nuevas, ahora se me fueron los pilas bloques, tienen nuevos, Nuevos bloques.
sí, más que bloques son como cuando vamos metiendo instrucciones dentro de Procedimientos, las decimos. otras, bueno, no me salen los nombres ahora. Bucles, Y bucles. bueno, o Los sea, ahí fuimos, condicionales, del cero no. las condicionales, tal. Así que bueno, fuimos trabajando y bueno, ellos lo que es la exploración y el equivocarse y el volver a intentarlo, ahí estamos con el aprendizaje basado en la exploración. Genial Acá ahí, en el Jessica. chat, perdón, Carlos, acá en el Sí. chat dice, cuando habilitas al estudiante a la construcción del conocimiento mediante la generación de una solución, de generación de una solución al problema. Es muy bueno. Exactamente, por ahí Es vamos. muy bueno. Sí, sí, es un buen inicio. Primero, iniciar con actividades, digamos, buen comienzo, iniciar con actividades desenchufadas, más que nada para ir aprendiendo las terminologías, de qué estamos hablando, de lo que es un condicional, de qué es una condición, de qué es el inicio, el final, de qué podemos hacer con una variable, qué es una variable, cómo podemos generar repeticiones. Entonces, si podemos hacer más de una repetición, entonces, identificar patrones. Acá, bueno, empezamos a Juan ahí a hablar de patrones, que siempre que lo utilizamos en muchas áreas. Y después de ahí dar el paso al pilas bloques, que recordemos que pila bloque es un lenguaje cerrado, nos da la primitiva y a partir de ahí, desde el inicio, desde el principio empezamos a programar con pequeños programitas, haciendo pequeñas cosas y cada vez se va haciendo más complejo hasta el momento que nos lleva un par de horitas de resolver algunos desafíos. Y ahora si ustedes ingresan a Pilas Bloques nuevamente, recordamos Pilas Bloques es una aplicación gratuita, está en internet, que pueden trabajarla online y descargarla, no necesitarían conexión. Y ahora Pilas Bloques les está permitiendo crear sus propios escenarios, crear sus propios desafíos. Es más, pueden hacer 2 escenarios, jugar con los escenarios. Ya se está transformando, perdón, estoy mal de la garganta, se está transformando en un lenguaje de cerrado, está pasando a ser un lenguaje abierto al vos poder crear tu propio desafío. Gracias, Juan. Ahí pegaste el link, te veo. Vuelvo un poquito hacia atrás porque me interesó la pregunta abierta que había quedado pendiente, que Tal tenía cual. que ver, digamos, con el tema de la didáctica y el aprendizaje por indagación. ¿Por qué? Porque por ahí apareció la palabrita de explorar y por ahí, digamos, el tema de explorar, digamos, implicaría, por ejemplo, estudiantes que de alguna manera se metan en ese escenario donde no saben, digamos, dónde están los mojones, dónde están los límites, dónde están los puntos de referencia y por ahí, digamos, explorar. Y habría que ahí como una especie de sensación de soledad, ¿no? Un poco de perplejidad con respecto a todo eso nuevo que aparece. Por eso es interesante, digamos, y hace un ratito decía Fabiana, que ella tuvo que hacer la tarea justamente del estudiante y trabajar ante un problema que se planteaba con una estrategia de resolución. Ahora, esa estrategia de resolución no sale porque el docente se le explica antes de iniciar la tarea, sino que justamente este enfoque por indagación lo que habilita es que el estudiante, siempre con la supervisión de los adultos, ¿no? y de los maestros, las maestras, pueda él mismo encontrar con mucha autonomía, ¿sí? Con mucha independencia con respecto a lo que pasa con el maestro, puede encontrar en esos bloques, en esas estrategias, utilizando los procedimientos, cómo resolver el problema. Aspecto que, si solamente fuera a explorar, por ahí se encontraría, digamos, con algo gigantesco que no pueda resolver. Siempre en este aprendizaje por indagación puede siempre convocar al docente que va a estar ahí atento, digamos que está como un estado latente, esperando a si hay algún, digamos, un momento de frustración o de un obstáculo muy grande, poder intervenir, o puede ser a petición del estudiante, pero la lógica de esta didáctica por indagación es que siempre el estudiante pruebe sus propios límites y sus formas de resolución, porque si algo aprendimos con respecto a lo que es programación es que nunca hay una sola alternativa de resolución, sino que hay muchas y dentro de esas infinitas alternativas siempre hay algunas que son mejor resueltas. Mejor resueltas ¿por qué? Por economía de recursos, porque sean inteligibles, porque son legibles, porque estén bien nominadas los procedimientos, porque entendemos que todo lo que pase ahí adentro hay un orden y lo podemos seguir y encontramos esto que decía Carlos hace un rato, los patrones, ¿no? Y ante un patrón, sabemos que si ya utilizamos un patrón en un procedimiento, podemos volver a utilizarlo en otro que tenga la misma dificultad porque, bueno, brinda la misma solución. En este juego, encontrar, digamos, lo que ocurre con los propios límites del estudiante
las propias formas de resolución, pero a la vez la participación y la interacción activa del docente que va a marcar una vez que, por ejemplo, el estudiante terminó solamente con primitivas, las primitivas son las acciones, son los comandos básicos, ¿no? La de avanzar, la de bajar, la de tomar. Entonces, hay algunas resoluciones que solamente podrían hacerse con alternativas, perdón, con primitivas. Pero el docente ahí puede intervenir y puede decir, ¿y aquí no hay un procedimiento que haga ese recorrido que vos generaste y que te dio el resultado porque efectivamente solucionaste el problema? No puede ser que haya algunos pasos que pueden ser trabajados de manera procedimental y por desagregando los problemas para dar soluciones más efectivas. Y ahí es donde el estudiante va a entender que hay muchos caminos alternativos para la resolución de problemas. Me callo un poco porque ya hablé demasiado, porque son temas que da para hablar mucho, y pregunto, ¿se han encontrado con estas situaciones al trabajar, por ejemplo, con Pinas Bloque, eventualmente después con Scratch? Perdón, me gustaría agregar también la idea de juego, ¿no? De esto de que podés equivocarte, te puede salir mal y volvés a empezar hasta que sale. Voy combinando, tratando, siempre, por ejemplo, los chicos trabajaban en grupo, entonces algunos dicen, no, no, ese no, poné acá, y ahí está el que si no salió, no importa, vuelvo a empezar. Esa idea de juego nada, me Está gusta. buenísimo. Está vinculada a la idea del error, ¿no? El error, acá no existe el error como tal, como concepto, sino que es oportunidad. O sea, no hay sanción sobre el error, sino que es oportunidad, digamos, de hacerlo de otra manera. Esto está muy vinculado Trabajar con el error constructivo totalmente. Muy Exacto. vinculado también y con la construyendo el gamificación. saber a partir de equivocarse y volver a intentar. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué les parece por ahí con lo que comentamos? Sobre todo pensando en esto, ¿no? De cómo resolver los problemas, cuántas alternativas podemos encontrar en resolución de problemas, cuántos caminos y cómo, digamos, esos estudiantes que están ahí por grupo o de manera individual van buscando las formas. Y cuáles serían por ahí los pasos que hace el docente que por ahí conoce estas prácticas, ¿no? De trabajar a partir de procedimientos, para de alguna manera ir brindándoles ese apoyo que requiere, digamos, el paso a paso del estudiante. Por ejemplo, una de mis, ellos mismos, ¿no? Uy, señor, mire, me quedó larguísimo, ¿ya? Cuando eran instrucciones primitiva, 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 y no hay alguna forma de hacer lo mismo. Si, mira, fíjate, son dos para acá, uno para abajo, dos para acá, uno para abajo. ¿No se repite? Sí. Y si buscamos alguna otra forma de que agrupar todo eso en algo, fíjense a ver si encuentran algo ahí, alguna función, algo que nos pueda ayudar a agrupar todo eso en uno solo. Y bueno, entonces otra vez ese trabajo de ponerse a pensar ellos, a discutir, a ver cómo logramos que esa lista larga de primitivas se nos acortase y bueno, a mí me gustó mucho, me divertí mucho, no sé si no me divertí más yo que los chicos, Aprender jugando. por el hecho claro, no, no, sí, por esa intriga y, digamos, se prendieron todos. Tengo chicos con diferentes, como en todo, es toda aula, una gran diversidad y algunos realmente me sorprendieron gratamente. Chicos que uno los ve apagados, que les cuesta expresarse o involucrarse. Cuando quise acordar estaban nivel y pasé al otro seño y ya voy por el cuarto y voy por el quinto y, y uno dice, wow, con qué cosa tan sencilla los atrapás, aprenden un montón y tampoco les molesta después hacer las actividades desconectadas, porque aunque estén desconectados, ellos están metidos en la programación. O sea, es como que ya lo están viendo desde otra mirada, desde otra óptica. ¿Qué pasa ahí con la motivación, no? A diferencia, digamos, ¿Qué si lo tema? comparamos con actividades más rutinarias que se dan en la escuela y que por ahí producen esos efectos ya que todos y todas conocemos en el alumnado y bueno, y que a veces nos frustran también en la tarea docente, ¿y qué pasa
cuando aparecen estas posibilidades, ¿no? de trabajo a partir de programación en estos términos, no la compleja, sino las pilas bloques, que está muy vinculado con el juego, que está muy vinculado con el probar. ¿Qué pasa con la motivación? Qué lindo que los chicos se vean motivados. Bien, concuerdo con Lautaro. Qué Ahí interesante. le sumo, Carlos Lautaro, ahí le sumo a lo que estaban conversando recién. No me aguanto, ¿viste? Porque me remotivan estos temas, hablando de la motivación. Hoy hablábamos a la mañana con Lautaro, tuvimos un profesor de didáctica de la programación que se llama Fidel, que es un genio, y Fidel decía algo así, se los voy a traducir con palabras simples. Dice, tenés que dar a los chicos clavos y un martillo, clavos finitos. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Agarran el martillo, clavo. Y después le das clavos más gruesos, clavos más largos, clavos. Y en un momento dado, cuando no lo esperan, le das un tornillo. Entonces, ¿qué decía Fidel? Que por inercia, ¿qué van a hacer? Van a buscar el martillo. De hecho, hay un dicho que dice, para quien solo tiene un martillo, todos los problemas son un clavo. Entonces empiezan a martillar el tornillo y ven que no entra o rompen la madera, ¿no? O lo que sea. Y ahí se construye la necesidad de tratar de encontrar otra herramienta. Entonces lo que nos decía Fidel, el profesor de didáctica, es no le den las herramientas servidas, generen situaciones para que ellos encuentren que esa herramienta la necesitan. Y eso tiene que ver con el aprendizaje profundo y significativo. Hoy cuando una de las compañeras hablaba del error, yo programo, me dedico también a la programación, trabajo con datos. Yo creo que la mayor parte de mi aprendizaje ha sido equivocándome, tratando de resolver un problema y resolver el problema de aquí y de allá. Y entonces empiezo a descartar todas las opciones que no van. Y cuando le encuentro la vuelta al problema complejo, siempre estamos hablando del problema de cierta complejidad, no me lo olvido más por lo general después, ¿no? Porque me costó tanto. Sí, tampoco lo Entonces, toques. bueno, claro. Entonces, el desafío es ese, es tratar de repente irrumpir con algo que dicen los que trabajan la didáctica por indagación, que es la metodología justamente que hablaba Lautaro, con algo que no puedan resolver con las herramientas que tienen, como para que ellos se den cuenta, o bien, como decía hoy la compañera, apilen muchos bloques, y vos le pregunté, ¿y si te hace lindo después leer el programa o explicarlo así? Y la verdad que no. 10.000 veces dice saltar, o mover a la derecha, mover a la derecha. Entonces, ¿y te parece que no? ¿Por qué no investigar a ver si hay alguna otra herramienta que permita hacerlo? Bueno, por ahí descubren los procedimientos. Uno como docente, como bien quería señalar Lautaro hoy, la diferencia entre exploración e indagación desde un punto de vista estricto, metodológico, ¿no? No dejar al estudiante a la intemperie, ¿no? Que esté explorando solo, sin ningún tipo de ayuda, porque se puede frustrar. Entonces, la didáctica por indagación exige un equilibrio ahí, entre que le doy libertad, pero no lo dejo, no lo abandono, y estoy dándole algunas pistas, algunas señales si veo que se traba, ¿no? Si veo que no le encuentra la vuelta. Bueno, disculpa, Lautaro, me motivaste, así que... No, por Pasa favor. que eso también Ahí lo va. podríamos asociar, o por lo menos es lo que intentamos nosotros en la escuela cuando trabajamos a partir de problematizar, ya sea la realidad en el área de las ciencias sociales o cualquier propuesta, presentarles a ellos una problemática que después les implique en el desarrollo de la secuencia o del proyecto que vos vayas a desarrollar, ir buscando diferentes posibilidades de solución, lo que genera una construcción de esos saberes que vos pretendés dar, que no es darle todo servido, sino que ellos mismos puedan ir construyendo eso, Bueno, que obviamente nadie en las ciencias va a inventar nada, porque lo que nosotros hacemos es modelizar las ciencias, por ejemplo, no vamos a ir a descubrir algo que ya fue descubierto, pero sí plantearles a ellos posibles problemas para que puedan solucionar. Y esto también tiene que ver con eso, y dejarlos que se equivoquen y que lo vuelvan a intentar, como para ir cambiando esa motivación que nosotros necesitamos generar en el alumno, que hoy por hoy todos sabemos están a un clic de distancia de todo. Y es muy difícil en la escuela y con las herramientas que tenemos cautivarlos para que se dé un verdadero aprendizaje. Creo que todo está de la mano. Ahí estuvo buenísimo, aparte porque diste entrada a una cuestión que es básica, digamos, y que es la más potente en cuanto, digamos, lo que tiene que ver con programación, que es la cuestión Chicos, también metodológica, perdón. no, cuando termines, sigo yo, quiero decir algo. Me salgo de la vaina para Listo. decir algo pero voy a terminar. adelante. No, esto chiquito, esto de desagregar en problemas, ante un problema complejo que tiene un grado de dificultad mayor, digamos, que cuando el estudiante se puede llegar a encontrar con eso que le resulta de alguna manera intransferible, ¿no? Porque es tanto, digamos, es tan complejo, siempre va a ser como estrategia primera
desagregar en problemas menores. ¿Por qué? Mm. Porque hay muchos problemas que están contenidos en pasos metodológicos previos, menores, y que después nos vamos a encontrar que se repiten todo el tiempo en el problema mayor. Entonces, si podemos desagregar, si podemos subdividir la tarea, vamos a ver que Exactamente. vamos a poder cada segmento trabajarlo como un procedimiento separado, y después cada procedimiento va a ser parte de un procedimiento mayor que va a dar cuenta, digamos, de una resolución del problema integral. Y además, con la posibilidad, por ejemplo, de reutilizar partes que hicimos bien y reemplazarlas en procedimientos donde quizás llegamos al resultado, pero con muchos mayores pasos, ¿sí? O sea, no teniendo ahí una economía de recursos. Entonces, esta cuestión de desagregar en problemas menores, de subdividir en tareas, de trabajar Eso. con sus problemas, es casi una premisa básica en términos metodológicos para poder resolver problemas que tienen que ver con programación. Sí, Laura, perdón. No, lo que quería decir que creo que con intención de hacer un aporte, ¿no? Esto que ustedes venían, humilde aporte, esto que ustedes venían comentando, me quedé pensando, ¿no? En esto que algunos mencionan en relación a la diferencia que puede hacer introducir este tipo de saberes, transversalizarlos en relación a la motivación. Y lo que y las escuchaba y pensaba en esto, ¿no? Sin intenciones de teorizar, pero contextualizando brevemente los estudios de motivación, que son un campo de estudio y de investigación. Dicen que como docentes, al momento de querer incursionar en ese campo puntual, uno puede tener en cuenta o hay que tener en cuenta dos tipos de variables, ¿no? Las variables del contexto y las variables personales. Sobre las variables personales es más difícil incidir, uno incide como docente, pero es más difícil de alguna manera medirlo, ¿no? Pero en las variables del contexto, que es todo aquello que rodea y que tiene que ver con nuestra clase, sí podemos incidir y hay un tipo de variable puntual que se llama orientación hacia la meta que justamente contempla dos tipos de motivación. La motivación extrínseca, que es aquella que está vinculada con el deber ser, ¿no? El, digamos, cumplir para dar respuesta a la tarea que me dejó la seño o para que en casa vean que yo en la escuela voy bien, ¿sí? Que digo, esa es más fácil, pero me parece como mucho más interesante la motivación intrínseca, que tiene que ver con aquella que como docentes podemos despertar justamente para generar ese deseo de aprender por el hecho de la superación personal misma y por el placer que produce poder conocer algo que me atrapa, que me interesa. Y yo creo que en ese sentido los docentes, digamos, podemos hacer la diferencia en términos de motivación intrínseca ya desde que son pequeños, desde la escuela primaria, y creo que ahí podría, digo, intento atar todo, podría haber una punta de ovillo para la pregunta inicial con la cual arrancó Juan Pablo, porque yo también me las quedo pensando, ¿no? ¿Por qué la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial lo que nunca va a poder reponer es justamente la intervención docente, ¿no? Esa intervención que está vinculada em, con esa concepción que tenemos de cómo se enseña y cómo se aprende. Nosotros podemos saber mucho teoría de programación y robótica, pero si no cambiamos nuestras o no ponemos en juego, no sé, no desestabilizamos nuestras concepciones de cómo se aprende y cómo se enseña, es difícil que logremos generar cambio. Y cuando yo los escucho a ustedes y a ustedes, lo que siento es eso, ¿no? Que uno lee, de alguna manera incorpora teoría, pero eso también empieza a movilizar estanterías, ¿no? Las estanterías de esa estructura, de esa biografía, que hace que vayamos modificando paulatinamente nuestras concepciones de cómo concebimos la enseñanza y cómo concebimos el aprendizaje. Y eso es algo que la inteligencia artificial para mí no puede reponer. Eso nomás. Muy bien. Bien. Excelente. Bueno, buenísimo. Ya estamos como, porque hoy tenemos de 18 a 19. Hicimos más acotado el conversatorio, porque estábamos con muchísimas cuestiones, ¿no? De todos modos, aprovecho para anticiparles que como hicimos con los otros conversatorios, vamos a armar una publicación con recursos, ¿sí? Orientaciones didácticas, ejemplos. Vamos a recuperar las voces del chat y de la grabación, porque hacemos una transcripción con una herramienta de inteligencia artificial de todo lo que venimos conversando para enriquecer el documento. Así que todo esto que estamos conversando y aún más se va a ampliar en un documento dentro de poco. O sea, antes del próximo conversatorio vamos a publicar como venimos haciendo con el equipo de primaria. No sé cómo estamos, Claudia, con los tiempos y Lautaro. Menos 10. Bien,
Ahí tenemos unos 10 minutitos más. Ahí tomo la palabra que dijo Juan, estaban haciendo la transcripción con la inteligencia artificial, pero después esa transcripción con la inteligencia artificial la mediamos nosotros, lo acomodamos y le Así damos es. un lenguaje, ¿sí?, más apropiado y si se quiere más amigable para poder después compartirlo con ustedes. Entonces ahí también, si bien la inteligencia artificial hace un trabajo previo, la mediación nuestra también siempre está y ahí siempre con la pregunta, bueno, que nos posicionamos como docentes, decimos, bueno, esto me sirve, no me sirve, vamos a ponerlos en clave de, vamos a hacernos esta pregunta, así que también ahí mediamos desde este lugar. Es la Le voy a intervención pedir docente que decía Laura. Claro, exactamente, la totalmente, claro. transposición didáctica, si se quiere también, ahí la ponemos en juego. Y en este sentido, agradecerle muchísimo porque, bueno, invitarlos, ¿sí?, a través del aula virtual y si no están ustedes ingresados en el aula virtual de Saberes Digitales de Primaria, al colega, ¿sí?, o a ese equipo directivo a sumar sus opiniones y sus cuestiones respecto a este tema para que los puedan compartir, así nosotros tomamos esas voces y enriquecemos este documento que es de ustedes y para ustedes. Entonces, cuanto más cercano sea a las necesidades y a las situaciones que ustedes quieren compartir y necesitan potenciar o revisar, para nosotros es bienvenido porque lo estamos pensando para ustedes. Ahí le voy a dar la palabra a mi compañera Eli. ¿Sí? Y así vamos, como dijo Juan, hoy hicimos acotadito este conversatorio, que no quiere decir que no haya sido profundo y que no hemos podido poner en palabra algunas cuestiones que nos pasan, sobre todo la didáctica por indagación, el desarrollo del pensamiento lógico. Quería recuperar, perdón Eli, que me voy con esto igual que Laura. Hoy Jessica comentó esto, quería enseñar esto y tuve que volver a mirar el diseño curricular, ¿sí?, para ver el de primer ciclo porque había cosas que todavía no estaban saldadas y la tuve que pensar. La verdad que ahí valorar el uso del diseño curricular, que este es uno de los ejes y uno de los desafíos, ¿no?, que enfrentamos con este conversatorio y con otras cosas que estamos pensando, cómo, ¿sí?, habilitar y proporcionarles a ustedes estrategias para la lectura y el uso y el desarrollo de este diseño curricular. Y en este sentido, les doy la palabra a mi compañera Eli, ¿sí?, para que nos comente un poquito más respecto de... Bueno, gracias Claudia. Ahora sí, ya llegando al final de este tercer conversatorio, queremos compartirles algunas consideraciones que pueden tener en cuenta para planificar propuestas donde se ponen en juego los saberes del eje programación y robótica del diseño curricular, como mencionaba Claudia recién. En el primer ciclo solo se enuncia un saber para este eje, que es el de la expresión de soluciones a problemas computacionales mediante la aplicación de conceptos básicos de programación. Y si ponemos en juego ahí nuevamente el diseño, el material de saberes digitales, en el segundo ciclo se complejiza este saber y se agrega otro. Ellos son la expresión de soluciones a problemas computacionales mediante la aplicación de conceptos de programación de mayor complejidad, y el otro saber es la comunicación mediada por tecnologías digitales en el marco de prácticas comunicativas contextualizadas. En este sentido, volvemos a invitarlas y a invitarlos a analizar cada uno de los alcances que se enuncian en los saberes, como así también las orientaciones didácticas para tomar decisiones que permitan hacer uso de este material y poder realizar y proponer situaciones de enseñanza potentes, desafiantes para las y los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Bueno, ok, perfecto. Ahí me estaban diciendo que está la directora de primaria con nosotros, ¿puede ser? No sé si Mari querés hablar, comentar algo. Bueno, buenas tardes para todos, para Hola, buenas todas. tardes. Realmente es un placer poder entrar en este momento. Me gusta seguir, no sé, de la participación y hoy les decía a los coordinadores que es altísima la participación de docentes de escuelas que están sumándose gratamente, recibiendo esto como una herramienta más para sumar a mejorar, a ampliar las propuestas de enseñanza. Solamente eso, saludarlos, agradecerles el tiempo, la escucha, la participación
y sé que han puesto palabra en algún momento sobre todas las necesidades y las dudas que han tenido, ¿no? Veo caras conocidas, muchas caras conocidas, es imposible no reconocerlos y no verlos ante el compromiso que han asumido frente a este gran desafío. Así que nada, saludarlos y bueno, que terminen de cerrar este encuentro como siempre, con expectativas, con ganas de proyectar en el aula todo lo que están recibiendo desde aquí. Bueno, gracias Mari. Y ahora sí, queremos cerrar con unos pequeños puntos de partida para que se vayan ustedes pensando, ¿sí? Y después ir dialogando, siguiendo esta conversación en el foro, como recién repuse, o por el correo interno del aula, o vía coordinación, ¿no? Y pensábamos en esto después de las temáticas que habíamos abordado, como punto de partida, que la enseñanza de programación aporta nociones para comprender el funcionamiento de los dispositivos computacionales, favorece el desarrollo de habilidades colaborativas, comunicativas, creativas, metacognitivas y de resolución de problemas. Implica prácticas de escritura de textos breves, precisos y contextualizados, y bienvenido sea eso en el marco de las políticas educativas que estamos con este tema de fortalecer y potenciar los procesos de alfabetización y de escritura, ¿sí? Esta es una nueva oportunidad y un desafío. Implementa estrategias de planificación al identificar patrones y descomponer problemas en partes más pequeñas y manejables. Así que bueno, estos son puntos de partida para seguir conversando y fortaleciendo las decisiones que vamos a tomar en contexto, como bien dijo Laura, con estas dos variables que nos atraviesan, con la fortaleza que cada uno de nosotros tenemos y en estas conversaciones que nos vamos retroalimentando, poder llevarlas a la escuela y poder así tomar decisiones que podamos pensar en propuestas cada vez más potentes para los estudiantes y las estudiantes de nuestra jurisdicción. Así que agradecerles nuevamente, sí, la participación, la verdad que, como dijeron, súper convocante, no es obligatorio y nosotros eso lo celebramos porque entendemos que les aporta a ustedes y seguimos con el cuarto conversatorio, el último de este año, y no se pongan mal porque después estamos pensando en algunas acciones para el 2025. Muchísimas gracias, que sigan bien el día. Gracias a todos y a Gracias a todas. Adiós. todos, Los nos esperamos el vemos. próximo. Adiós. 11 de Adiós, noviembre. chicos.